estamos en la semana 24 del tiempo ordinario. Ya estamos avanzando cada vez más, ya nos estamos acercando. Bueno, empezamos septiembre, este mes de la Biblia. Entonces, el evangelio de este domingo está muy interesante, muy interesante. De hecho, vemos a un Cristo que habla fuerte, muy fuerte para ser sinceros, pero está muy bonita la enseñanza que trae aquí en el evangelio. Entonces, empieza Jesús en su evangelio, o en este evangelio empieza con hacerles una especie como de encuesta, una especie pues sí, levantar como un censo entre sus discípulos, y lo que les pregunta es lo siguiente, ¿no? Les dice: ¿quién creen que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y empiezan los comentarios, ¿no? Unos dicen, pues eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que otros dicen que eres el profeta. Si nos damos ahí un pequeño estudio, un pequeño conocimiento, está hablando de gente que fueron enviados de Dios, o fueron gente que estuvo muy cerca de Dios. Pero aquí les hace una pregunta, después de esto les dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Entonces empiezan así como que a traer salivas todos, ¿no? De decir, entonces, ¿quién es este verdaderamente? Y sale la cabeza de la iglesia, que es Pedro, y le comenta algo bien interesante. Le dice: tú eres el Mesías, el esperado. En el caso que yo les decía de los primeros, de Juan el Bautista, de Elías o de los profetas, eran enviados, o sea, eran los que daban un mensaje de Dios, pero no eran Dios. Entonces le da una respuesta, creo que la mejor, de que le dice: sabes que tú eres Dios. Entonces el decir tú eres Dios era algo importante para ellos. Entonces, cuando le menciona que es Dios, empiezan a lo mejor en un estudio, ya lo podríamos hacer en estudio con gente que había pasado antes que Jesús. Existía lo que eran los filósofos de aquel tiempo, y los filósofos sostenían cuestiones de, no sé, vida, tiempo, existencia, muchos aspectos bien diferentes. Pero llegaba otro y decía: bueno, como les dijo el filósofo tal, pues no es cierto, porque... y empezaba otra discusión, desaparecía este filósofo, llegaba otro y decía: bueno, como dijo el filósofo anterior, no es, o sea, la filosofía, y empezaba el tema. Entonces siempre discutían con respecto a lo que decían los filósofos. Aquí tenemos que tener algo bien claro: cuando Jesús, Cristo hecho hombre, era Dios, y a Dios lo que dice no tiene algo como que decir, bueno, como dijo Jesús, no era cierto, no, porque es Dios. Entonces aquí eso es lo interesante, de que lo que dice Dios es perfectamente dicho. Entonces no hay cómo poderle nosotros cambiar algo, o sea, no se puede cambiar. De hecho, ni el Papa puede cambiar algo que dijo Jesús. O sea, en su enseñanza dogmática y moral no tiene algún cambio que le pueda realizar algo. Inclusive ni el Papa lo puede hacer. Por eso el Papa es, o tiene un título de vicario de Cristo, no es Cristo, ¿ok? Eso sí lo tenemos que tener presente. Tenemos que tener o recordar que lo primero que te tiene que quedar así plasmado en nuestro corazón es que primero es Cristo. Eso sí es Cristo. Ahora, lo que trata después de esto, Pedro, precisamente en este evangelio, no le hace un comentario, sino que hemos visto otros evangelios en el que dice: esto no te fue revelado ni por carne, sino por mi Padre, sino por el Espíritu, y te doy las llaves tú tienes las llaves del cielo. Así, o sea, aquí no lo hace el evangelista Marcos, pero sabemos la historia. Prosigue con su plática, y ustedes imagínense, o sea, después de que dio la respuesta de los 100,000 millones de dólares, pues Pedro hasta el pecho sacaba, ¿no? Entonces, cuando les dice y les sigue platicando a sus discípulos, a sus apóstoles, les menciona y les dice: ¿saben qué? Voy a tener que padecer, voy a tener que pasar esto, voy a tener que sufrir esto. Dice que Pedro lo toma y lo lleva a otra parte solitario,
y le dice, ¿sabes qué? No, o sea, no, yo te voy a defender, o sea, es en cuestión de que vea que alguien saque una espada o algo, yo soy el primero que te va a defender. Entonces, ahí implicaba algo. ¿Qué es lo que implicaba? Que Pedro le estaba diciendo, mira, Señor, mejor vamos a decir que no eres Cristo, ¿qué tal si decimos que eres un enviado de Dios? Ese mal está mejor, entonces así no vas a tener que sufrir. Entonces, Jesús le responde bien fuerte, dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús era, renuncia a proclamar tu divinidad. Y esa era su función principal, era su trabajo principal de Jesús, de que viéramos, que nosotros conociéramos su divinidad, que supiéramos que era Cristo hecho hombre. Entonces, ahorita en la actualidad se ha tratado por muchos medios de tratar de confundir en aspectos dogmáticos sobre la vida eterna. Muchos dicen, me ha tocado como experiencia personal, de que dicen, es que el cielo, no sé, es para todos, o sea, todos nos vamos a ganar el cielo, inclusive el infierno no existe, el infierno, de hecho, ni siquiera, yo digo que ni siquiera está Satanás en el infierno, inclusive podríamos decir que hasta la Madre Teresa de Calcuta y lo que es el diablo, pues a lo mejor hasta se toman su cafecito, o sea, eso es, ¿por qué? Porque nosotros nos negamos a llevar un camino recto, nos desviamos a decir, bueno, Dios me está pidiendo esto, pero no cabe en mí, o sea, no cabe en mí, en mi ritmo de vida, en mi vida día a día. Entonces, lo que hago es de que mejor hago para un lado a Cristo y hago una religión de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mi comodidad. Hemos sido personas que nos acomodamos a todo. Tan así es de que cuando vamos a confesarnos buscamos el sacerdote que dé menos penitencia, el sacerdote que nos diga, eso no es pecado, eso no es pecado, o que otro, no, eso no es pecado, y que nos esté diciendo, que nos esté dando a nosotros una especie como de placebo en el que digamos, ok, no es pecado, entonces sigo mi vida normal. Inclusive hasta los mismos sacerdotes ha habido en el que han llegado a una tranquilidad o han sido más pasivos en el que no les voy a exigir a mis feligreses porque después se me van a ir. Entonces, pues no. Pero ya lo que está dicho en una doctrina, Jesús, hay que seguirla y hay que seguirla al pie de la letra. Vamos a tratar, créanme que es bien triste cuando yo voy o cuando doy la plática de predoctismales, híjole, se ve bien la tristeza de la gente de que no quiere o no está involucrada en la iglesia, en que dice, no, o sea, no voy porque el coro no toca bonito, porque el sacerdote me aburre, o sea, cuando lo primero y lo esencial es Dios. Entonces vayamos a ese acercamiento a Dios. Hemos estado durante décadas alejando más a Dios. ¿Cómo lo alejamos? Aceptando el aborto, aceptando la eutanasia, aceptando el matrimonio con hombres, mujeres con mujeres. Entonces estamos alejando a Dios, y entre más alejemos a Dios, menos paz va a haber en nuestro interior ni en la sociedad. Entonces tenemos que tomar la enseñanza de Cristo, a seguir la iglesia que Cristo nos enseña, no seguir la iglesia que nosotros queremos. Entonces, Cristo es lo primero y es nuestro Salvador, y esto lo tenemos que tener presentes para que llegue ese Cristo a nuestro corazón y podamos infundirlo en los demás. Entonces, esa es la enseñanza de esta semana, muy fuerte, pero también con mucha enseñanza, y aparte recurramos a toda esta enseñanza que Cristo nos da, de ir a confesarnos, de arrepentirnos, de amarnos, de respetarnos, de practicar la misericordia, unirlo todo también la segunda lectura, pues ahí enfoca también esto, ¿no? De que la fe sin obras, pues es vana nuestra fe. Entonces tenemos que enfocarla en todo esto. Eso es todo. Ahora sí, les digo, me quedé muy emocionado de la enseñanza que nos dio, pero bueno, ahí le dejamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y nos encomendamos a nuestra Madre para dar término a esta prédica. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como eres de la Madre. Cúbrenos con tu manto, Dios, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.